Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día fantástico. Y si no lo están, espero que este vídeo les alegre un poquito el día. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Vamos a hablar sobre pausa dramática, Arkan Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé lo que están pensando. ¿De verdad hay algo más que decir sobre ellos? Bueno, la respuesta es un rotundo sí. Vamos a analizar si hay alguna posibilidad de que revivan el pasado, si el amor entre ellos puede volver a florecer, y por supuesto, vamos a desenterrar algunos secretos que quizás no conocía sobre esta icónica pareja turca. Prepárense porque esto va a estar intenso. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de chismes jugosos, análisis profundos y un poco de drama televisivo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos futuros. Créanme, tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Y por supuesto, déjenme un comentario al final del vídeo con sus opiniones. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Son *Candems chippers de corazón? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saberlo todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, ¿por dónde empezamos? Can y Demet, sus nombres juntos evocan recuerdos de una química explosiva en pantalla, risas contagiosas fuera de ella y, por supuesto, una legión de fans que soñaba con verlos juntos en la vida real. Su trabajo en Erkencikus, Pájaro Soñador, fue simplemente mágico. La forma en que interpretaban a Can Divit y Sanem Aydin era tan creíble, tan natural, que era imposible no enamorarse de ellos como pareja. La chispa era palpable. La tensión electrificante. Y por supuesto, las escenas románticas, uff. Todavía tengo escalofríos al recordarlas. Pero la pregunta del millón es, ¿todo eso era solo actuación? ¿O había algo más, algo real, entre ellos? Esa es la pregunta que nos ha mantenido despiertos por las noches durante años. Y es una pregunta que vamos a intentar responder hoy. Después del éxito arrollador de Erkencikus, las cosas se pusieron un poco complicadas. Empezaron a circular rumores sobre tensiones en el set, sobre discusiones acaloradas y, lo que es peor, sobre una posible ruptura entre Can y Demet. Los fans estaban devastados. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía la pareja que nos había robado el corazón estar peleando? Claro, ninguno de los dos confirmó ni negó nada directamente. Ambos mantuvieron un silencio estratégico, alimentando aún más la especulación. Pero las señales estaban ahí. Dejaron de seguirse en redes sociales, no se mencionaban en entrevistas y, lo más revelador, no volvieron a trabajar juntos. El sueño *Candem se desvanecía lentamente. Ahora bien, hay muchas teorías sobre lo que realmente pasó. Algunos dicen que la presión de la fama fue demasiado para ellos. Estaban constantemente bajo el escrutinio público, cada movimiento era analizado y juzgado. Era difícil mantener una relación normal en esas circunstancias. Esta teoría tiene mucho peso, si consideramos cómo la fama repentina puede desestabilizar incluso a las relaciones más sólidas. Imaginen de un día para otro ser el centro de atención de millones de personas, con cada gesto interpretado y cada palabra analizada con lupa. La presión de mantener una imagen pública perfecta, la dificultad de tener privacidad y la constante intromisión de los medios pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación. Otros creen que hubo un conflicto de egos. Can y Demet son ambos actores talentosos y ambiciosos, y quizás chocaron en el set por diferencias creativas. También se rumoreó que sus agendas estaban tan llenas que no tenían tiempo para cultivar una relación personal. Esta teoría también es plausible. En el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y la ambición es un motor fundamental, es fácil que surjan conflictos entre personas talentosas y con fuertes personalidades. Sumado a esto, las largas jornadas de rodaje y los constantes viajes pueden dejar poco tiempo para dedicar a una relación personal, lo que puede generar frustración y distanciamiento. Y luego están los que creen que simplemente no estaban destinados a estar juntos. Que la química que vimos en pantalla era solo eso, química. Que fuera del set, no había una conexión real entre ellos.
Esta teoría, aunque dolorosa para los fans, es quizás la más realista. A veces, la magia que vemos en la pantalla no se traduce en la vida real. La actuación puede ser muy convincente y es posible que Khan y Demet fueran simplemente excelentes actores, capaces de crear una química creíble sin que existiera una conexión romántica real. Pero, ¿por qué es tan difícil dejar ir esta idea? ¿Por qué seguimos aferrados a la esperanza de que Khan y Demet van a estar juntos? Creo que la respuesta radica en la magia que crearon en Erkencicus. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en el destino, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Y eso es algo que es difícil de olvidar. La serie se convirtió en un fenómeno global, y Khan y Demet se transformaron en íconos para una generación de románticos. La intensidad de su conexión en la pantalla, la belleza de su historia de amor y la esperanza que transmitían sus personajes calaron hondo en el corazón de millones de personas. Por eso, la idea de que puedan volver a estar juntos sigue viva en la mente de muchos fans. Ahora, hablemos del presente. Can Yaman ha estado muy ocupado en los últimos años. Se mudó a Italia, aprendió italiano y se ha convertido en una estrella internacional. Ha protagonizado varias series y películas, y ha trabajado con algunos de los nombres más importantes de la industria. También se casó con Diletta Leotta, una famosa presentadora deportiva italiana. Sin embargo, su matrimonio fue breve y terminó en divorcio. La carrera de Can Yaman ha despegado a nivel internacional, consolidándolo como uno de los actores turcos más exitosos del momento. Su decisión de mudarse a Italia y aprender el idioma ha sido clave para abrirle puertas en el mercado europeo. Su matrimonio con Diletta Leotta, aunque fugaz, generó una gran atención mediática y lo catapultó aún más a la fama. El divorcio, sin embargo, volvió a ponerlo en el centro de la polémica y reavivó las esperanzas de los fans de Almohadilla Kandem. Demet Özdemir también ha seguido adelante con su carrera. Ha protagonizado varias series de éxito y también ha incursionado en el cine. Se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero también se divorciaron recientemente. Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos en la televisión turca, consolidándose como una de las actrices más queridas y populares del país. Su matrimonio con Oğuzhan Koç fue una de las bodas más mediáticas del año, pero lamentablemente también llegó a su fin recientemente. Al igual que en el caso de Can, el divorcio de Demet ha reavivado las esperanzas de los fans de Almohadilla Kandem, quienes ven en esta nueva etapa de sus vidas una oportunidad para que puedan reconectar. Así que aquí estamos con ambos Can y Demet solteros nuevamente. Y es aquí donde la esperanza resurge para los fans de Almohadilla Kandem. ¿Será posible que esta nueva etapa de sus vidas les permita reconectar? ¿Será posible que el destino los vuelva a unir? La coincidencia de que ambos estén solteros ha desatado una ola de especulaciones y rumores en las redes sociales. Los fans de Almohadilla Kandem han inundado las plataformas digitales con mensajes de esperanza y deseos de que puedan volver a estar juntos. Algunos incluso han organizado campañas en línea para instar a Can y Demet a darse una segunda oportunidad. La presión de los fans es palpable, y es evidente que el deseo de verlos juntos sigue muy vivo. Es importante tener en cuenta que ambos han cambiado mucho desde Erkencicus. Han madurado, han crecido como personas y como actores. Han aprendido de sus errores y han experimentado el amor y la pérdida. Quizás, ahora, están en un lugar donde podrían tener una relación más saludable y duradera. Los años transcurridos desde Erkencicus han sido cruciales para el crecimiento personal y profesional de Can y Demet. Han enfrentado desafíos, han superado obstáculos y han aprendido valiosas lecciones sobre la vida y el amor. Esta madurez y experiencia podrían ser factores determinantes para que puedan construir una relación más sólida y duradera, si decidieran intentarlo. Pero también es importante ser realistas. Han pasado muchos años, y ambos han seguido caminos diferentes. Quizás simplemente ya no son compatibles. Quizás han encontrado la felicidad en otras personas y en otras cosas. Es fundamental tener los pies en la tierra y reconocer que las cosas han cambiado mucho desde Erkencicus. Can y Demet han evolucionado como personas y es posible que sus caminos ya no sean compatibles. Es importante respetar sus decisiones y no idealizar una relación que quizás solo exista en la imaginación de los fans. Sin embargo, no podemos negar que hay una cierta fascinación en la idea de que vuelvan a estar juntos. Es como una historia de cuento de hadas que esperamos que se haga realidad. Es como un final feliz que anhelamos ver.
La idea de que Khan y Demet puedan volver a estar juntos alimenta la esperanza y la fantasía de los fans. Su historia de amor en la pantalla, la química innegable que compartían y el cariño que se profesaban fuera de ella han creado una narrativa romántica que muchos anhelan ver concretada en la vida real. Entonces, ¿volverá el amor entre Khan y Demet? Esa es una pregunta que nadie puede responder con certeza. Solo el tiempo lo dirá. Pero podemos analizar algunas señales que podrían indicar si hay alguna posibilidad de que esto suceda. Primero, ¿han tenido algún contacto reciente? Se han visto en eventos públicos. Se han seguido de nuevo en redes sociales. Estas pequeñas cosas pueden ser indicativas de que hay una chispa encendida. Cualquier interacción entre Khan y Demet, por pequeña que sea, puede ser interpretada como una señal de esperanza para los fans. Un simple me gusta en una publicación de Instagram, un comentario en una foto o una coincidencia en un evento público pueden desatar una ola de especulaciones y rumores sobre una posible reconciliación. Segundo, ¿qué dicen sus amigos y familiares? Las personas cercanas a Khan y Demet pueden tener información privilegiada sobre sus sentimientos e intenciones. Si escuchamos rumores de que están en contacto o de que se extrañan, podría ser una buena señal. Los allegados a Khan y Demet son una fuente valiosa de información, aunque suelen ser muy discretos a la hora de hablar sobre su relación. Sin embargo, algunos rumores filtrados a la prensa o comentarios sutiles en entrevistas pueden dar pistas sobre cómo se sienten realmente el uno por el otro. Tercero, ¿qué dicen sus propios cuerpos? El lenguaje corporal puede revelar mucho sobre nuestros sentimientos. Si vemos fotos o vídeos de Khan y Demet juntos, ¿cómo se comportan el uno con el otro? ¿Hay tensión? ¿Hay afecto? ¿Hay algo que sugiera que todavía hay una conexión entre ellos? El lenguaje corporal de Khan y Demet es analizado minuciosamente por los fans en busca de señales de afecto o tensión. Un abrazo prolongado, una mirada intensa o una sonrisa cómplice pueden ser interpretados como evidencia de que todavía existe una conexión entre ellos. Cuarto, y quizás lo más importante, están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. Reconstruir una relación después de una ruptura es difícil, requiere mucho trabajo, compromiso y honestidad. Ambos tendrían que estar dispuestos a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos. La clave para que Khan y Demet puedan volver a estar juntos reside en su voluntad de perdonar el pasado y construir un futuro juntos. Reconstruir una relación después de una ruptura requiere madurez, honestidad y compromiso. Ambos tendrían que estar dispuestos a dejar atrás los rencores y a trabajar juntos para superar los obstáculos que puedan surgir. Ahora bien, hablemos de los secretos. A lo largo de los años, han surgido muchos rumores y especulaciones sobre la relación de Khan y Demet. Algunos son más creíbles que otros, pero todos contribuyen a la fascinación que rodea a esta pareja. Uno de los rumores más persistentes es que estaban secretamente enamorados durante el rodaje de Erkénzicus. Se dice que su química era tan intensa porque realmente se sentían atraídos el uno por el otro. Algunos incluso afirman que tuvieron una relación en secreto, pero que la mantuvieron oculta por temor a la reacción del público y de sus familias. Este rumor es el que más alimenta la esperanza de los fans de Almohadilla Candem. La idea de que Khan y Demet estuvieron secretamente enamorados durante el rodaje de Erkénzicus añade un elemento de misterio y romance a su historia. Los fans creen que la química que vimos en la pantalla era genuina y que su relación fue mucho más profunda de lo que se reveló públicamente. Otro rumor es que la ruptura entre Khan y Demet fue causada por la intromisión de otras personas. Se dice que algunas de sus amistades y familiares no aprobaban su relación y que hicieron todo lo posible para separarlos. Este rumor apunta a la influencia de factores externos en la ruptura de Khan y Demet. Se especula que algunas personas cercanas a ellos no aprobaban su relación por diferentes motivos, como celos, ambiciones personales o diferencias culturales. Se dice que estas personas ejercieron presión sobre Khan y Demet para que se separaran, lo que finalmente contribuyó al fracaso de su relación. También hay rumores de que Khan y Demet siguen en contacto, aunque de forma discreta. Se dice que se envían mensajes de texto o que se llaman por teléfono de vez en cuando. Algunos incluso afirman que se han visto en secreto en algunas ocasiones. Este rumor alimenta la esperanza de que la llama del amor entre Khan y Demet siga viva. La idea de que siguen en contacto, aunque sea de forma discreta, sugiere que todavía existe un vínculo entre ellos.
Los fans creen que estas interacciones secretas son una señal de que su relación no ha terminado por completo y que existe la posibilidad de una reconciliación. Por supuesto, ninguno de estos rumores ha sido confirmado. Pero eso no impide que los fans sigan creyendo en ellos. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Pero más allá de los rumores, creo que hay algunas lecciones importantes que podemos aprender de la historia de Can y Demet. La primera es que el amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias pueden ser demasiado difíciles para superar, incluso si hay amor de por medio. La historia de Can y Demet nos enseña que el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. A veces las circunstancias externas o la presión de la fama, los conflictos de agenda o la intromisión de otras personas, pueden ser demasiado difíciles de superar, incluso si hay amor de por medio. La segunda es que la fama puede ser un arma de doble filo. Puede traer reconocimiento y oportunidades, pero también puede ejercer mucha presión sobre una relación. La fama puede ser un factor determinante en el fracaso de una relación. La presión de mantener una imagen pública perfecta, la dificultad de tener privacidad y la constante intromisión de los medios pueden ser factores desestabilizadores para cualquier pareja, especialmente para una pareja de celebridades. La tercera es que es importante ser honesto con uno mismo y con la otra persona. Si una relación no está funcionando, es mejor terminarla que aferrarse a una ilusión. La honestidad y la comunicación son fundamentales para una relación sana y duradera. Si una relación no está funcionando, es importante ser honesto con uno mismo y con la otra persona y tomar la decisión de separarse antes de que la situación se vuelva insostenible. Y la cuarta, y quizás la más importante, es que el amor puede volver a florecer. Incluso si una relación termina, no significa que el amor haya desaparecido para siempre. A veces necesitamos tiempo para crecer, para madurar y para darnos cuenta de lo que realmente queremos. La historia de Can y Demet nos enseña que el amor puede volver a florecer. Incluso si una relación termina, no significa que el amor haya desaparecido para siempre. A veces necesitamos tiempo para crecer, para madurar y para darnos cuenta de lo que realmente queremos antes de estar listos para una relación seria y duradera. Así que, en resumen, Can y Demet revivirán el pasado. No lo sabemos. ¿Volverá el amor entre ellos? Es posible. ¿Se revelarán secretos? Probablemente. Pero una cosa es segura, la historia de Can y Demet seguirá fascinándonos y emocionándonos durante mucho tiempo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Sé que he divagado un poco, pero es que es un tema que me apasiona y tenía muchas cosas que decir. Para resumir, hemos hablado de la increíble química entre Can y Demet en Erkenciskus, de los rumores sobre su ruptura, de sus vidas después de la serie y de la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. También hemos analizado algunos de los secretos que rodean su relación y hemos aprendido algunas lecciones importantes sobre el amor y la fama. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escuchar mis divagaciones y de compartir sus opiniones conmigo. Ahora, quiero pedirles que me dejen un comentario abajo con sus pensamientos. ¿Creen que Can y Demet deberían volver a estar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente pasó entre ellos? ¿Cuál es su momento favorito de Erkenciskus? Quiero saberlo todo. Y finalmente quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tengo muchos más vídeos preparados para ustedes, así que no se los pierdan. Recuerden, la vida es demasiado corta para no soñar con finales felices. Y quién sabe, quizás algún día veamos a Can y Demet juntos de nuevo. Hasta la próxima.